Todos los cristianos tenemos una profunda necesidad de avanzar, crecer, profundizar nuestra vida espiritual. Y es que las cosas espirituales son como el mar. Podemos tener mucha información acerca del mar, leer algún libro, ver algún documental, ver las imágenes de los que han investigado, de los buzos, de los submarinos, pero la verdad es que hasta que experimentamos el mar podemos decir que lo conocemos. Y sin embargo, cuando nos acercamos a la playa, apenas estamos conociendo lo más mínimo acerca del mar. Nosotros en la vida espiritual podemos tener información de muchas cosas. Necesitamos vivirlas, experimentarlas, hacerlas parte de nuestra vida, y eso es especialmente la oración y la fe. Si avanzamos en la oración, nuestra fe crece. Y de la misma manera, si nuestra fe crece, también crecemos en la oración. Hemos mencionado que la oración es un llamado que Dios nos hace para tener comunión con Él. Oramos no para pedir cosas, sino para tener comunión, una relación profunda con nuestro Dios. Recordamos que la oración es algo que es del corazón, no es algo externo, no es algo que nosotros podamos fingir, no es algo para aparentar. Al orar, abrimos nuestro corazón con Dios y así es la manera como nos comunicamos con Él. Y nos animamos a orar especialmente porque Dios nos hace promesas en su palabra para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente y pidamos cosas que son acerca de su voluntad y del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Podemos recordar también que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos crecer en la fe cuando apropiamos la palabra del Señor. Y vimos anteriormente 3 ejemplos que son muy importantes acerca de la fe, esa fe que recibe, que hace posible las promesas de Dios, verlas cumplidas y que se expresen en nuestra vida. Abraham es un ejemplo principal porque la fe en él surge a partir del momento en que Dios le da palabra a él, en que Dios empieza a manifestar en su vida y Abraham empieza a crecer, empieza a caminar con Dios, y cuando él recibe la promesa, él la cree, la atesora en su corazón y dice la Biblia que esa fe le es contada por justicia. Así que él recibió la palabra y fue llevado por Dios para entrar en una relación de pacto. De hecho, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo con Abraham. Vimos el ejemplo también de María, la señorita que recibe la visita de un ángel y que le dice que va a tener en su vientre al Mesías. Ella se sorprende, pero acepta aquellas palabras y se pone de acuerdo y dice: hágase conmigo como tú lo has dicho. O sea, la fe viene a ser la aceptación de lo que Dios dice. Y también vemos un gran ejemplo, porque decimos que es un gran ejemplo, porque sorprendió al Señor la fe de un centurión romano que ruega por su siervo. Cuando le pide al Señor, el Señor dice: yo iré y lo sanaré. Pero el hombre le dice al Señor: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se sorprendió de esa clase de fe que es tan dócil, tan receptiva a la palabra de Dios. Vimos también un ejemplo de la gente de Nazaret, que cuando Jesús llegó, cuando Él había empezado su ministerio, ellos se sorprendieron de la forma en que Jesús enseñaba y empezaron a cuestionarle. El final del Evangelio dice que Jesús se sorprendió, pero de la incredulidad. La fe agrada a Dios. La incredulidad, el temor y la duda son enemigos que los cristianos tenemos que aprender a vencer y a superar. La fe es fundamental, es básica en los hijos de Dios. Recibimos fe como un don
que va creciendo, recibimos una medida de fe, pero esa va creciendo a través de nuestro conocimiento de la palabra, a través de nuestras experiencias, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro corazón se va ensanchando para tener más fe, al punto de que podemos confiar plenamente en Dios. Y un sinónimo de la confianza sería el descanso que podamos poner nosotros en lo que Dios ha dicho y en lo que Él está obrando en nuestra vida. Hoy vamos a recordar por un momento, para empezar, ese proceso de fe donde Dios nos llama a nosotros a creer, a confiar y a vivir por fe. Recuerden que la fe es personal. No podemos ejercer fe por otra persona. Así sea un niño, tenemos que enseñarle a confiar y a depender de lo que Dios dice. No de nuestras emociones, no de nuestros temores, inquietudes, perturbaciones. Creemos lo que Dios ha dicho, y ahí es donde nosotros debemos aprender a mantenernos. Así que vamos a ver que hay un proceso donde nosotros creemos, aceptamos la palabra y empezamos a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe descansa exclusivamente en lo que Dios ha dicho. Esto nos lleva a tener una vida de fe. En las Escrituras se encuentra esta expresión que dice: no andamos por vista, andamos por fe, por lo que Dios ha dicho. Y para los que creen, en la fe está la confianza y la seguridad plena que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Si nosotros creemos, recibimos la palabra, mezclamos fe, añadimos fe a lo que estamos oyendo, vamos a vivir una vida donde constantemente comprobaremos que la palabra de Dios es verdad, es útil, es aplicable a nuestros días y que por ella nosotros aprendemos a vivir. En el mundo, nosotros vamos a encontrar lo opuesto totalmente. Las personas dicen, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y es que cuando estamos en el mundo, en un mundo sin Dios, en una forma de vida alejada de Dios, desconociendo su palabra, nos guiamos exclusivamente por nuestros propios sentidos. Eso es lo que guía nuestra vida. La gente dice, si lo veo, lo creo. Y hay personas que también dicen, no, yo no lo creo ni aunque lo vea. Pero los cristianos estamos llamados a tener una vida que depende de lo que Dios ha dicho. También las personas que no conocen a Dios constantemente cuestionan las cosas acerca de la fe. Y aunque se les pueda brindar evidencia y aunque uno pueda compartir su propia experiencia personal, las personas que son incrédulas no lo van a recibir y no lo van a aceptar. Ellos siempre van a buscar una señal, siempre van a estar pidiendo más pruebas, y aunque se le presenten las pruebas, las personas nos recuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro, que Lázaro ahora es toda la gente que lo vio muerto, ahora lo vio vivo. Y las autoridades religiosas lo que pensaron es, si este hombre murió y ahora está vivo, lo que tenemos que hacer es matarlo para que ya la gente entienda pues que está muerto. Pasaban por alto, negaban completamente el hecho de que Jesús había realizado un milagro extraordinario, dándole vida a un hombre que tenía más de 4 días de estar sepultado. Así que en el mundo se piden señales. En la fe nosotros creemos lo que Dios dice y caminamos por lo que Dios dice. El mundo busca señales y seguridad porque vive con temores, vive con ansiedades, con angustias, con dudas y con mucha incredulidad, que es porque no quieren tener una relación personal con Dios. No hay un deseo de rendirse a la voluntad de Dios y entonces desde lejos mantienen una postura aparentemente de sabiduría, pero en el fondo hay inquietud, temor, perturbación, ansiedad por no entrar en una relación personal con Dios. Las personas de fe son personas de fe porque han entrado a una relación personal con Dios. No es suficiente creer en Dios. Ya vimos anteriormente que eso no es lo que Dios busca. Cualquier persona cree en Dios
Y el libro de Santiago en la Biblia dice que también los demonios creen, pero que ellos no hacen nada por cambiar. Y así pasa con muchas personas. Creen en Dios, pero no hacen absolutamente nada para cambiar. Así que no hablamos de creer en Dios, básicamente hablamos de creerle a Dios, creer lo que Él dice, creer lo que Él ha hecho, creer lo que Él hará. Esa es la esencia de la verdadera fe. Y todo esto empieza por tener una relación personal con Dios. Hoy queremos compartir dos aspectos que enriquecen nuestra vida espiritual. Cuando los vemos a través de las Escrituras, nos damos cuenta que hay riqueza en estos pasos. Vamos a ver dos elementos que son muy importantes y debo señalar antes que cuando hablamos de esto, perdemos a veces, nos podrá parecer que no es tan importante o nos puede parecer que no es digno de nuestra confianza y no lo incorporamos a nuestra vida. Yo te invito hoy que consideres estos dos elementos que vamos a mencionar ahora para que los hagas parte de tu vida, porque leer de algo, escuchar de algo, no significa aprender, y saber incluso de algo tampoco significa aprender. Leer, cualquiera puede leer. Tener una idea, cualquiera tiene una idea, cualquiera tiene una opinión, pero nosotros hablamos cosas espirituales para fundamentar aspectos espirituales en tu vida a fin de que crezcas, madures y tu fe se haga fuerte, grande, madura, estable, donde puedes ver que a tus oraciones Dios le da respuesta. ¿Qué es esperar? En la primera parte, hablamos de esperar en Dios. Cuando oramos, cuando caminamos con Dios, esta es una de las lecciones más grandes que debemos aprender, que hay un tiempo para esperar en Dios. Hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar, un tiempo de actuar y un tiempo de estar quietos delante del Señor. Así que esta es la primera de las lecciones que vamos a ver ahora, donde Dios nos llama a estar quietos y esperar en Él. Ahora, ¿qué es esperar? Pues la mayoría de las personas dirán, esperar es como, pues, cuando esperas un avión, cuando vas a una cita con el médico, cuando pues, te dicen que en 8 días tienes un examen. Entonces las personas piensan que esperar es dejar que el tiempo transcurra. Para muchas personas eso es esperar. Así que cuando van a una cita, por ejemplo, con el médico, las personas piensan que esperar es estarse todo el rato ahí y después decir, no hombre, tuve que esperar media hora y tuve que hacer una cola en el banco, etc. Las personas hablan de esta manera porque piensan que esperar es dejar que el tiempo transcurra. Yo quiero señalar ahora con ustedes cómo es importante ir a la fuente en las Escrituras y conocer el sentido que tiene en el hebreo, porque es la primera palabra que aparece en el hebreo antes que en el griego. La palabra en el hebreo significa esperar, significa esto. Es una palabra que significa atar, ligar, recolectar. Al ligar y al atar es como retorcerlo, es como cuando haces una trenza, y esperar, aguardar, confiar, juntar. Cuando meditemos en esta definición de esperar, significa como hacer una trenza. Esperar en Dios es tomar su palabra y hacer una trenza con nuestros pensamientos, con nuestros corazones, unirlos, atarlos, ligarlos, hacerlos parte de nosotros. Eso es esperar. Esperar no es ver impacientemente el paso del tiempo en un reloj y decir, ya llevo 10 minutos aquí, ya pasa esto y no pasa nada. Entonces, esperar es atar nuestros pensamientos, atar nuestras ideas con la palabra de Dios, entrelazar nuestro corazón con lo que Dios ha dicho, juntarlo, recogerlo, recolectarlo y
esperar entonces confiadamente. Hay un pasaje en las Escrituras que nos puede ser útil para dar esta explicación, y lo necesitamos porque en el mundo existe ese famoso dicho que el que espera, desespera. Y yo te invito a que no lo hagas parte de tu vida, porque cuando nosotros esperamos, esperamos en Dios. Cuando nuestros días transcurren en la mano de Dios. No solamente es estar en un sillón, no solamente es estar en una cama, no solamente es estar en un vuelo, no solamente es estar en un embotellamiento y decimos están pasando las horas. No, nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida depende de lo que Dios está haciendo minuto a minuto, hora a hora, en nuestro corazón, en nosotros y a través de nosotros. Esa inquietud acerca del tiempo y de controlarlo es por la sencilla razón que no podemos controlar las cosas, no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar la temperatura, no podemos controlar los cambios en el clima, no podemos controlar la salida de un avión. Podemos estar ahí, podemos estar a tiempo. Sin embargo, las circunstancias a nuestro alrededor determinan si podemos volar a tiempo o el vuelo estaría retrasado. Espiritualmente es lo mismo, pero nosotros no estamos esperando que transcurra el tiempo. Más bien, al hablar de esperar en el Señor, estamos hablando de lo que ocurre mientras el tiempo transcurre. Cuando Dios se revela a nosotros y cuando sus palabras nosotros somos capaces de atarlas, entrelazarlas, hacerlas parte de nuestro corazón, hacerlas parte de nuestra vida. Eso es realmente lo que significa esperar en Dios. Y les mencionaba que hay un pasaje en Deuteronomio, en el capítulo 6. Vamos a leer de este pasaje, el del versículo 5 al 9, donde de una manera gráfica podemos comprender esta definición que nos da el hebreo. Dice el verso 5 de esta manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Atención al versículo 8 y 9. Dice la Escritura entonces: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La palabra es algo que debe ser brindado, comentado, apreciado en todo momento. Cuando sales de tu casa, cuando regresas a tu casa, cuando te levantas, cuando te acuestas. Quiere decir que nuestra mente, nuestro corazón deben estar enfocados en juntar la palabra de Dios con nuestros pensamientos, trenzarlos, unirlos, recolectarlos, ponerlos juntos, alinear nuestros pensamientos con lo que Dios dice. Y eso es lo que le va a dar a nuestra vida el beneficio de esperar en Dios. Porque hay mucha riqueza en las Escrituras y hay muchos beneficios acerca de esperar en Dios. Lo que vamos a ver ahora son algunos de los beneficios. En realidad son más, pero esto es tarea de cada uno de nosotros: investigar en las Escrituras, estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, para que Dios nos enseñe a nosotros acerca de lo que es esperar en Él. Lo primero, el primer beneficio que voy a señalar es cuando Dios nos da nuevas fuerzas, cuando Dios renueva nuestro ser, renueva nuestro hombre interior. Todo nuestro ser internamente se renueva cuando nosotros esperamos en Dios. Hacemos el contraste. Si estamos en una situación que tenemos que esperar, un vuelo retrasado, un vuelo que no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar estar en el aeropuerto, o cuando vamos en la carretera y de repente sucedió algo y tenemos que quedarnos ahí, o una marcha, o fue tomada la caseta, etcétera, cosas de ese tipo que pasan en nuestros países. Pues bien,
Esperar en Dios, dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, del versículo 29 al 31. Dice así, hablando de Dios, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, los que están llenos de vida, de fuerza, de vigor, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Verso 31 es a donde queremos llegar. Pero los que esperan a Jehová, los que han trenzado su corazón, sus pensamientos con la palabra de Dios, en esos días difíciles, en los momentos en que no sabemos qué hacer, donde nos aferramos a lo que Dios dice, no solamente es como una tablita de salvación, sino que la palabra es algo que debemos atar a nuestro corazón, entrelazarla con nuestros pensamientos, atesorándolos, uniéndolos como haciendo una trenza, lo que dice Dios con lo que nosotros creemos y apreciamos y valoramos de su palabra. Y entonces solamente en este pasaje hay 4 beneficios. Dice así, pero los que esperan a Jehová, primero, tendrán nuevas fuerzas. Si tú sientes debilidad en tu corazón, en tu alma, dentro de ti, te faltan las fuerzas, debes aprender a unir tu fe con lo que dice Dios, entrelazar los pensamientos, las palabras de Dios con tus propios pensamientos, depositarlos en tu corazón, porque entonces vendrá a tu vida nuevas fuerzas. Y la segunda cosa que menciona este versículo es, levantarán alas como las águilas. Es importante leerlo en diferentes versiones porque enriquece nuestro punto de vista sobre esto. Tendrán alas como las águilas o se harán de alas como las águilas. Nosotros no tenemos alas, no volamos, pero cuando esperamos en el Señor, Dios nos va a dar las fuerzas y nos dará como las alas para elevarnos sobre ese problema, sobre esas circunstancias y sobre esas dificultades. Además dice después, correrán y no se cansarán. Correr es un esfuerzo, pero lo que está diciendo que los que esperan en Dios, al hacer esfuerzos en su vida, no se cansarán. Caminarán, que es nuestro diario vivir, y no se fatigarán. Así que ya este versículo nos da a nosotros abundante riqueza acerca de esperar en Dios. El segundo beneficio, cuando nosotros en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, tomamos un alto y decimos, voy a confiar en ti, Señor, voy a esperar en ti. Porque en la vida también tenemos diferentes opciones. Una de ellas sería que actuáramos. Y normalmente cuando nos precipitamos para actuar, siempre causamos problemas. O siempre vamos a causar dificultades más adelante. En el caso de Abraham, cuando él se precipitó a lo que Dios le había dicho, entonces vino un hijo que no era conforme al plan de Dios. Nació Ismael. Y de ahí viene el conflicto entre el pueblo judío y el pueblo árabe. De aquel pensamiento de ayudarle a Dios, de precipitarse de una manera que Dios no estaba respaldando, que no era su voluntad, que nunca fue su propósito. Pero las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. El siguiente versículo que vamos a mencionar nos dice que por confiar en Dios no seremos avergonzados. Número 1, tendremos nuevas fuerzas. Número 2, no seremos avergonzados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y ponemos todo nuestro ser, Dios te va a defender. Dios será tu abogado. Le estará dando la oportunidad que Dios intervenga en tu vida. Si nosotros actuamos, pues Dios nos va a dejar. Lo que ocurra será y correrá por nuestra cuenta. Cosecharemos de esas acciones, pero cuando confiamos en el Señor y cuando le damos a Él la oportunidad de que Él intervenga y en el momento que Él quiera y tomamos una actitud dócil, pacífica y le decimos al Señor, está en tus manos, haz lo que quieras. Cuando hacemos eso, damos
todo el control para que Dios intervenga y se manifieste. ¿Y qué va a pasar al final? Que no serás avergonzado. La gente se podrá levantar, la gente que querrá señalarte, avergonzarte, hablar mal, hacerte quedar mal. La gente hablará mal, pero ¿qué va a pasar? Que el abogado que te va a defender se llama Jesucristo. Y dice el Salmo 25, verso 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ahora, sí marca un contraste el Salmo porque dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Así que ya tienes un beneficio más. No serás avergonzado cuando confíes plenamente y esperes al Señor. Hay otro versículo que nos da esta misma idea y está en Isaías 49, 23, donde Dios le está hablando a su pueblo. Cuando es capaz de esperar en Él, le dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Imagínate la condición de todos los adversarios cuando Dios te defienda, cuando Dios obre a tu favor, cuando Dios se manifieste y que te dice Dios, no serás avergonzado, hijo mío, hija mía, no serás avergonzada por confiar en mí. Y dice el texto, así termina, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. No se avergonzarán los que esperan en mí. Así que te invito a esperar en Dios. Si tienes una dificultad, si tienes un problema, si tienes muchos pendientes, ponlo delante del Señor y espera que Él va a obrar en cada una de tus necesidades. El tercer beneficio de esperar en Dios lo encontramos aquí en este mismo Salmo, pero en el verso 5, donde David hace esta oración, dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esperar en Dios cambia nuestras actitudes porque nos pone en un plano más dócil y nos hace ver que nuestra manera de actuar, nuestro pensamiento para resolver a veces no es exactamente lo mejor. Dios nos va a dar enseñanza, nos va a dar dirección, cómo resolver muchas cosas. Solamente necesitamos estar quietos y esperar en el Señor. Enseñanza y dirección viene para los hijos de Dios que saben esperar en Él. No serán avergonzados y en este proceso de esperar tendremos nuevas fuerzas. Esto es maravilloso. Ahora, para las personas que esperan, Dios hace de una manera notoria y evidente un beneficio más. Vamos a leer en el Salmo 32 y el versículo 10, donde dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. La misericordia de Dios es para todas las personas, pero especialmente para aquellas personas que esperan en Él. Te invito, te animo, espera en Dios, confía en Él, refúgiate en Él, porque cuando esperes en Él tendrás nuevas fuerzas. Serás una persona puesta en alto, no serás avergonzada, tendrás nuevas fuerzas, levantarás alas como águilas y tendrás dirección de parte del Señor y tendrás su enseñanza y además se hará notoria que la misericordia del Señor te rodea. Piensa, ¿quién te podrá hacer daño entonces cuando la misericordia de Dios ha venido a cubrir tu vida? Y esa misericordia está estableciendo tus días como lo hemos visto anteriormente, que nuestros días transcurren entre la misericordia y la fidelidad del Señor. O sea, no estamos a la aventura, no estamos a la suerte y no estamos como una hoja que el viento arrastra. Cada día de nuestra vida transcurre entre la misericordia y la fidelidad del Señor. Y ahora, de una manera muy clara, muy notoria, el Señor dice, para el que espera en Jehová, le rodea
la misericordia. ¿Quieres que esa misericordia se haga notoria, evidente, patente en tu vida? ¿Qué necesitamos entonces? Esperar en Él. Esperar en Él hará que Dios ponga esa misericordia guardando, protegiendo, cubriendo nuestra vida. Esa misericordia divina será evidente en ti en todos los aspectos de tu vida. Una cosa más que es sumamente importante, yo creo que todos nosotros necesitamos conocer estas escrituras donde Dios nos está diciendo que Él vendrá a nuestra vida como ayuda y escudo. Cuando tenemos problemas, por supuesto que necesitamos ayuda. Por decir, si tenemos problemas con el auto, necesitamos la ayuda de un mecánico, el trabajo de un especialista. Problemas legales, necesitamos un abogado. Problemas de salud, necesitamos un médico. Ahora, en los problemas de la vida, nosotros necesitamos al Señor y que Él se manifieste a nuestra vida con todo su amor para cubrir cada una de nuestras necesidades. Y ahora las Escrituras nos dicen en el Salmo 33, 20, escúchalo de esta manera y te invito a que lo leas en tu escritura, lo anotes en tu libreta y lo hagas parte de tu vida, donde dice: nuestra alma espera a Jehová. Atención a esta parte. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esperamos en Dios. ¿Y cómo se manifiesta Dios a nuestras vidas? Dice: Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo para todos aquellos que esperan en Él. Creo que este versículo es tan importante entenderlo en nuestra vida, que nuestra ayuda viene de Él. Él es nuestra ayuda y nuestro socorro y nuestro auxilio y nuestro ayudador, nuestro consolador. Él es todo en nuestra vida, pero especialmente nuestra ayuda y nuestro escudo. Ahora aquí tenemos una escritura que debemos trenzarla en nuestro corazón, unirla, unir nuestros pensamientos con lo que estamos leyendo, entrelazarlos, como hacer una soga, construir una soga con nuestras manos, uniendo varios pensamientos. En la medida que unamos más hilos, esa cuerda será muy fuerte. Esto átalo en tu corazón. Esto ponlo en tu mente. Habla de esto en el día, en la tarde, en la noche. Quizá las personas que no te quieran dirán que eres fanático, pero ¿seremos fanáticos por confiar y creer en el Dios más alto, en el nuestro Hacedor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor? Te animo a que hagas de las Escrituras tu pan, tu alimento, tu sustento cada día. Ahora quiero brindar 3 citas más donde dice específicamente que Dios es nuestro escudo. En 2 de Samuel 22, 31. En el libro de los Salmos 18, 30. Y en el libro de Proverbios capítulo 30 y el versículo 15. Tú puedes hacer tu estudio y señalar estos textos donde dice claramente que Dios es nuestro escudo. Al final quisiera en un resumen, te digo que hay más versículos, pero ahora, sellando estos 5, en el Salmo 40, David escribió este salmo y él dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puse estos 3 versículos del Salmo 40 porque es como un resumen de lo que Dios hace en nuestra vida cuando esperamos en Él. Inicia el Salmo diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Cuando nosotros esperamos pacientemente, no con desesperación, pacientemente, Dios va a venir a nuestra ayuda, a nuestro encuentro, a nuestro socorro, y Él hará lo que dice este salmo. Nos sacará de la desesperación, nos pondrá sobre la roca firme, pondrá en nuestra boca alabanza, celebración, un canto de victoria, gritos de celebración, de alegría, de júbilo por lo que Dios ha hecho en nosotros. Será de tal manera que muchos lo verán
y también temerán y confiarán en el Señor. La segunda cosa que nos está llevando este estudio es que nosotros debemos aprender mientras estamos esperando, mientras estamos confiando en el Señor. Hay 3 cosas que debemos aprender. La primera es alabar a Dios. La segunda es adorarlo. Y la tercera es dar gracias. En realidad, en las Escrituras, estas 3 acciones están como entretejidas. Donde encuentras una, vas a encontrar otra, y donde encuentras la alabanza, va a estar la adoración. Donde encuentras alabanza y adoración, habrá acción de gracias. A través de toda la Biblia, Dios nos invita a nosotros a reconocerlo, porque cuando lo reconocemos, la respuesta de nuestro corazón será celebrar a Dios. Con alegría, con canto, con gozo, estaremos celebrando la obra de Dios. Nuestras alabanzas celebran lo que Dios hace, y nuestra adoración nos hace ir a Dios y rendir nuestra vida. No hay una verdadera adoración cuando no hay una entrega. Cuando hay entrega, hay adoración. Cuando hay una rendición de nuestra voluntad, hay adoración. Así que nosotros debemos aprender, mientras estamos esperando, a celebrar a Dios, a cantarle a Él, a brindarle alabanza de nuestro corazón. Eso le va a dar a nuestra vida vigor y fuerza. Ya vimos cómo los que esperan en el Señor no somos avergonzados, tendremos nuevas fuerzas, tendremos alas para volar, correremos, andaremos, marcharemos y no nos vamos a cansar, porque Dios nos dará nuevas fuerzas. Dios nos va a dar guianza, nos va a dar dirección. El Señor estará al pendiente de nuestra vida, no seremos avergonzados y podemos estar confiados y seguros que la obra que Dios hace en su tiempo siempre será perfecta. Ahora, mientras esperamos, debemos alabar a Dios, darle gracias, debemos adorarlo a Él, debemos tener tiempo con Él, porque muchas veces lo que las personas quieren es una respuesta de su oración. Como que orar es llegar ante Dios, presentarle el pliego de peticiones y luego decir en el nombre de Jesús, amén, y sentarnos a ver qué hace Dios o cómo le hace Dios. Pero esperar en Dios es el tiempo que tenemos como una escuela para alabarle, para que de nuestro corazón broten realmente ofrendas de amor y de gratitud. Sacrificios que agradan su nombre. Y cuando hablamos de sacrificios, no estamos hablando de algo que nos duele o que nos cuesta. Estamos hablando de algo que ofrecemos en el altar de Dios. Esa palabra sacrificio es diferente cómo se debe interpretar en la Biblia. En el mundo, la gente interpreta un sacrificio como algo muy doloroso. Pero dar gracias no te va a causar dolor. Darle gracias a Dios no te causa de ninguna manera dolor o molestia. Un sacrificio es lo que se ofrece en el altar delante de Dios. Sacrificios de alabanza, dice la Escritura. Sacrificios que celebran, que confiesan, que declaran las obras que Dios ha hecho. Y una adoración que se rinde ante el reconocimiento de que Dios es tan grande y tan supremo en nuestras vidas que solo nos queda una cosa: humillarnos delante de Él. Y cuando nos levantamos y vemos que Dios contesta nuestras oraciones, debe haber en nosotros siempre un sello de gratitud a Él. Así que por un lado Dios nos está invitando a esperar en Él. Y por otro lado, mientras esperamos, de entre tantas cosas que vamos a aprender, la primera, alabarlo. Darle una alabanza de nuestro corazón. La gente dice, pero yo no sé cómo. Bueno, así es como andamos tan perdidos, porque no sabemos cómo darle a Dios alabanza de nuestro corazón y cómo acercarnos con una actitud humilde, mansa, de tal forma que solo nos queda rendirnos ante Él y declarar delante de su presencia que estamos agradecidos en todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en todo lo que Él hará. Quiero señalar un ejemplo acerca de lo que estamos mencionando, que es Abraham. Y
Hay una lectura en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, donde Abraham, que es llamado también el padre de la fe, el hombre de la fe, el maestro de la fe para nosotros, él, que es el principio de las cosas espirituales, de las cosas de fe, nos invita a seguir su ejemplo. Y dice, partiendo del versículo 17 en adelante, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien él creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora está hablando de Dios, de cómo es Él. Y volviendo a Abraham, dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. En su peregrinar, Abraham aprendió a confiar en Dios y fue llevado a un terreno donde no podía él hacer nada por sí mismo, sino confiar, creer lo que Dios estaba diciéndole a él. Dice ahora que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto nos lleva a considerar el libro del Génesis en el capítulo 15. Y el versículo 19 nos dice de esta manera, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Esto era lo que él podía ver, que estaba como muerto, que era de 100 años, de casi 100 años, y también que Sara, su mujer, era una mujer estéril. Dice él que no dudó. Verso 20, todos debemos marcarlo y aprender esta lección. Tampoco dudó por incredulidad. Tenía elementos en contra, pero Abraham se mantuvo fiel creyendo lo que Dios decía y dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El ejemplo de Abraham de hace cientos de años sigue siendo claro para nosotros. La gente a veces mejor prefiere pedir que su fe crezca. Es como reducir las cosas. Yo no me comprometo, mejor que alguien venga, que ore por mí y que milagrosamente mi fe crezca. No es así como esto funciona. No es que alguien te va a tocar y tu fe se va a aumentar. Es que en la medida que te relacionas con Dios, tu fe va a crecer. ¿Y cómo lo hizo Abraham? Dándole gloria a Dios. Lo que hemos mencionado, celebrar a Dios con alabanzas, rendirnos ante Él en adoración y llevar nuestras oraciones siempre delante de Él con acción de gracias. El verso 20 es muy importante en nuestra vida. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice el siguiente versículo, plenamente convencido que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Abraham estaba seguro que Dios podía hacer lo que él había dicho y se mantuvo confiando y creyendo aquella promesa hasta verla cumplida. Hay un salmo que me gustaría que lo leyéramos, lo pudiéramos incluso memorizar. Es el Salmo 71 y el versículo 14, donde dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Aquí está combinada el paso de esperar en Dios y alabar a Dios. Dios nos invita a que al vivir nuestra vida de oración podamos nosotros confiar en Él, podamos nosotros depender de Él. Y mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas, para no desesperarnos, para no inquietarnos, para no perturbarnos, debemos desarrollar una actitud de alabanza y de gratitud. Una actitud donde nosotros podemos descansar en Él, celebrando su bondad, celebrando cada una de sus buenas promesas. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo invita a la iglesia que haga sus oraciones con toda confianza, que no estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Las gracias
responden de nuestro corazón a la gracia de Dios. Expresamos gratitud por lo bueno que Dios ha hecho. Así que mientras esperamos, debemos nosotros aprender a alabar a Dios. Debemos aprender a rendirnos a Él en adoración y sellar nuestra vida de oración siempre con gratitud. Gratitud se va a hacer una actitud, una forma de vida cuando nosotros caminamos con Dios, reconociéndolo a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Hay mucho que decir acerca de la oración y hay mucho que enseñar acerca de la fe, pero no solamente es saberlo, no solamente es que tú escuches una enseñanza y eso hará crecer automáticamente tu fe. Sirve y Dios lo usará para que tu fe crezca. Y la enseñanza va a aumentar tu fe, tu devoción, la forma en que tú vives tu vida espiritual. Hará que tú crezcas, madures y te ensanches en estos aspectos de la vida espiritual. Te invito que oremos, que rindamos nuestra vida a Dios, que nos hagamos dóciles ante Él y permitamos que Él nos enseñe, que su Espíritu Santo vaya corrigiendo nuestra vida, vaya señalando los pasos que debemos dar. Oramos, confiamos, pedimos, nos relacionamos con Dios, confiamos en su palabra, no dudamos, no le damos lugar a la incredulidad, tomamos los ejemplos de fe en las Escrituras que van a fortalecer nuestra vida. Hoy estamos viendo a Abraham, se fortaleció en fe de una manera que todos nosotros lo podemos hacer, dando gloria a Dios. Cuando te pongas en esta postura, voy a darle gloria a Dios, voy a alabar a Dios, no importan mis circunstancias, no importa lo que esté viviendo y no importa lo que estoy sintiendo, quiero alabar a Dios, quiero darle gracias, quiero honrarlo y quiero vivir toda mi vida agradecido con Él. Te aseguro, como dice el Señor, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, también nosotros veremos la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por la misericordia que tiene de nuestra vida para enseñarnos por medio de tu Espíritu Santo, para enseñarnos de tal manera que nuestra vida crezca en tu voluntad, en tus propósitos y podamos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Personas que crecen en la fe dándote gloria a ti. Y hoy, Señor, pedimos que nos enseñes a esperar en ti. Que nosotros podamos unir tu palabra, entretejerla con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y podamos entonces crecer y fortalecer nuestra relación contigo. Esto es para cualquiera de nosotros. Esto no es para personas especiales, porque tú quieres tomar personas comunes y corrientes, haciéndolas especiales por la obra de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo. Y así te pido que bendigas a las personas que han caminado este tiempo en la fe, dependiendo de ti y manteniéndose firmes y fieles en las oraciones que no solamente son peticiones, que te dan a ti alabanza, adoración y una actitud permanente de acción de gracias. Que tu favor, tu misericordia esté con cada uno de los que hoy está recibiendo tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo pedimos para tu gloria. Por Cristo Jesús, a quien declaramos Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tu familia, te sea socorro y fortaleza y experimentes que estas palabras son vivas y poderosas, actuales para ti en las circunstancias en que hoy te encuentras. El Señor es contigo, el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.